Los grupos de exposición similar son grupos o agrupaciones de trabajadores que en la parte de higiene industrial se define que comparten un mismo perfil de exposición. ¿Esto qué significa? Que son grupos de trabajadores que comparten similitudes en la exposición a ruido o a contaminantes químicos, por ejemplo. Estos grupos de exposición son muy buenos de realizarlos porque permiten, entre otras cosas, mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo, ahorran recursos en la parte de evaluaciones y monitoreos, porque vamos a ver ya a continuación cómo tiene que ver los GES con los monitoreos. Además, cuando se establecen los grupos de exposición, yo como encargado del sistema de gestión tengo digamos, un mayor control de las exposiciones. Tengo un mejor conocimiento en cómo se pueden afectar ciertos cargos o ciertos oficios a un contaminante químico o físico. Ahora bien, ¿cómo se relacionan los grupos con las mediciones? De la siguiente manera. Antes de proceder con las mediciones, la empresa o el área HSE ya debe tener conformados sus grupos de exposición. Sin embargo, los grupos de exposición no son documentos fijos que se elaboren una sola vez y ya. Entonces, lo primero que yo debería hacer es identificar los contaminantes, es decir, definir en la matriz de peligros dónde hay ruido, dónde hay contaminantes químicos, etcétera, etcétera. Una vez yo identifiqué, por ejemplo, que tengo exposición a vapores orgánicos, debo definir cuáles son los cargos. Por ejemplo, tengo exposición a formaldehído. ¿Cuáles son los cargos que yo tengo con exposición a formaldehído? Defino los cargos. Ya con los cargos reviso cuáles son los tiempos de exposición, qué labores se realizan con ese formaldehído, quiénes están y quiénes no están expuestos y comienzo a elaborar mis grupos de exposición similar. Una vez he terminado de elaborarlo, los puedo hacer en un Excel, por ejemplo. Verifico que la información sea correcta. ¿Qué información debo verificar? Cargos, oficios, tareas, áreas afectadas por el contaminante, tiempos de exposición. Los, los integrantes de un grupo de exposición similar deben tener el mismo contaminante, el mismo patrón de exposición, el mismo proceso o tareas similares, mismos tiempos de exposición. Si yo tengo un operario que maneja el formol 6 horas y tengo otro en la misma área que maneja el formol 1 hora, pues no son pertenecientes al mismo GES, debo separarlos en dos grupos. A cada GES le debo asignar un código para que sea mucho más fácil manejar. Después de que revisé los GES y veo que están bien elaborados, ahora sí realizo monitoreos. Cada grupo tiene que estar monitoreado. Idealmente 6 mediciones por cada grupo, pero si no tiene el presupuesto para hacerlo, haga mínimo 3 muestras. En otras palabras, si tengo 5 GES, por cada GES debo tener monitoreos, mínimo 3 muestras por cada GES. O sea que si tengo 5 GES, debo tener 5 por 3, 15 monitoreos. Esos monitoreos me van a permitir validar o verificar que los grupos hayan quedado bien establecidos. Si yo encuentro dentro del mismo GES mediciones diferentes, debo reasignar GES o modificarlos y ajustarlos. Además, con los resultados, si los resultados de los monitoreos me dan riesgo alto, tengo que implementar controles inmediatamente. A modo de ejemplo, sector salud. Esto es un documento que aparece en Google. Es un estudio que hicieron en Bogotá unos higienistas para identificar exposición a formaldehído. Y aquí podemos apreciar claramente grupos de exposición. Podemos establecer un grupo de exposición para auxiliar de laboratorio. Todos los auxiliares de laboratorio en principio serían un solo grupo de exposición. Otro GES, docentes. No es lo mismo, no es la misma labor un docente que un auxiliar de laboratorio. Los auxiliares se exponen más a formaldehído. Histotecnólogo, otro grupo de exposición similar seguramente. Y el patólogo o los médicos patólogos son otro grupo de exposición similar. Yo puedo arrancar con 4 grupos de exposición para formol, pero cuando yo haga monitoreos y mediciones, seguramente, tal vez, tal vez el histotecnólogo tenga la misma exposición que el patólogo, entonces agrupo al histotecnólogo con el patólogo en el mismo grupo.
suponiendo que las mediciones sean las mismas. Si los resultados no son los mismos, pues tendré que separarlos. Por eso, los GES se validan con los resultados de los muestreos. Sin muestreos no puedo validar ningún grupo de exposición similar.